Formado en la cantera del Valencia, debutó en primera con solo 17 años y fue campeón de Europa sub-16 y sub-19 con la selección española. Compartió vestuario con nombres como Iniesta, Fernando Torres, Ramos o David Silva y fue una de esas promesas que ya les nombraron desde jóvenes. Jugó mundiales juveniles, sufrió una lesión durísima, bueno, unas cuantas, y cuando estaba ya a punto de firmar con el Arsenal, se lo hizo mirar y se prefirió quedar ahí en Valencia. Luego se convirtió en leyenda en el Coliseum, más de 200 partidos con el Getafe, goles inolvidables y aquella eliminatoria mágica que trataremos con el Bayern de Múnich. Jugó en Corea también, en India, estuvo en equipos como Levante, Alcorcón. Hoy en Frontal Rojo tenemos de visita a uno de esas leyendas españolas. Bienvenido, Jaime. Y Hola, ¿qué bienvenido. tal? Muy buenas. ¿Cómo vas, Jaime, actualmente? ¿Cómo estás en el día a día? ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, ahora estoy entrenando en categoría cadete aquí en el Nuevo Boadilla y bueno, este año pues hemos hecho una buena temporada y hemos subido a Superliga. Así que tenemos por delante una temporada muy ilusionante con los chavales y bueno, de competir al máximo nivel, ¿no? Ahora vamos a ir un poco desde tu principio. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol y dónde empezó todo y cómo sentiste que esto podía ir en serio? A ver, siempre me recuerdo con un balón en el pie, la verdad. Y empecé pues en el colegio, yo creo que como todos los niños, y teníamos unas instalaciones que eran muy buenas, teníamos un montón de campos de fútbol sala y desde bien pequeño pues estaba siempre jugando al fútbol en el cole, en el patio, en el recreo, en cualquier momento que podía jugar, pues ahí estaba yo. Y bueno, a los 9 años pues me incorporé al Sporting de Benimaclet, que es mi barrio de Valencia, un equipo de allí y bueno, parece que lo hice bien porque pues, al año ya se fijaron los ojeadores del Valencia y ya me incorporé a lo que fue pues la disciplina valencianista. Hombre, tú siempre has comentado que eras así del Valencia, ¿no? Desde chiquitito. Entonces, ¿cómo fue que te llamaran del Valencia para al final fichar por el club de tu vida? A ver, tan pequeño con 10 años, prácticamente no te das cuenta de nada. Al final sabes que vas a ir a un equipo que posiblemente sea el mejor de la comunidad valenciana, donde habrá otros niños como yo seleccionados bajo un seguimiento y demás, pero no te das cuenta de dónde realmente vas. Al final luego yo era un niño muy social y que me llevaba muy bien con todo el mundo y fue una transición muy fácil. Enseguida hice amigos, enseguida con los compañeros me llevé muy bien y bueno, el primer año, gracias también al entrenador que tuve, que me lo puso todo muy fácil, pues fue una transición, como te digo, muy sencilla y muy fácil. Vale, en 2001, en 2001 viviste dos torneos importantes con España. Primero el Europeo Sub-16. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? ¿Alucinaste ya entonces con el nivel de Fernando Torres? Sí, desde los que estábamos en aquella selección, desde el primer momento ya veías cosas que decías, joder, cómo juega este chico, qué velocidad, qué fuerza, cómo define y bueno, y era un talento natural, era de los que más sobresalían, aunque teníamos un equipo con muy buenos jugadores, pero era realmente el que marcaba los goles. Entonces al final llenaba todas las portadas cada vez que jugábamos un partido, ¿no? Sí, yo quería preguntar, por ejemplo, el Europeo Sub-16 ya, ya hacía portadas como tal en periódicos cuando jugaba en inferiores. ¿Y en Fernando Torres? Sí. Sí. Buah. Además, yo tenía la suerte o tuve la fortuna de llevarme muy bien con él y era mi compañero de habitación. Entonces, la verdad que viví muy de cerca todo eso. Fue su explosión. Además, creo que después del Europeo Sub-16 que ganamos y marca el gol en la final de penalti y demás, a partir de ahí ya empieza a ir con el primer equipo. Y es cuando ya se le empieza a ver. El Atleti en ese momento estaba en segunda, pero ya se empezaba a hablar del niño. Y viví muy de cerca todo ese acontecimiento. ¿Y tienes alguna anécdota con él de cuando estabas ahí en las habitaciones, de que hablabais de algún tema en concreto, de los partidos, de cómo enfocarlo y luego lo transmitíais en el campo? La verdad que no hablábamos mucho de fútbol cuando estábamos en las habitaciones. Sí que es verdad que después de los partidos sí que comentábamos lo que era el partido y demás, pero luego tratábamos de hacer cosas normales de chavales de 16 años, pues íbamos a dar una vuelta por ahí, por donde estuviéramos. Si estábamos en Inglaterra, pues a conocer el sitio donde estábamos, jugar a la Play en las habitaciones, a las cartas, bromas, pero yo creo que en ese momento aún no éramos todos conscientes de lo que podía venir.
Luego ya llegáis al Mundial Sub-17 ese mismo año y coincides ahí también con Iniesta, de nuevo con Torres y os toca un grupo bastante duro con una Argentina que ya iba con Tevez, Zabaleta, Mascherano, para nombrar solo algunos de los nombres que estaban en esa selección. Viéndolo ahora con perspectiva, ¿entiendes que al final caeréis eliminados en fase de grupos? ¿O crees que hubo algo raro ahí con el resto de partidos en fase de grupos? Pues fue un grupo bastante complicado, porque ganamos el primer partido, creo que a Oman 2-1, y el siguiente, que fue clave, perdemos con Burkina Faso. Como ya sabéis, en estas categorías los jugadores de color, pues físicamente van muy por encima Sí. de los equipos europeos y americanos, sudamericanos. Y es verdad que se nos complicó y perdimos, creo que fue 1-0 con Burkina Faso. Y claro, al perder Argentina también con Burkina Faso en el grupo, porque ellos eran los primeros del grupo, era una plaza para Argentina o para nosotros. Y fue un partido muy difícil, pero para ambos equipos. Creo que en el descanso íbamos ganando 2-1 y al final perdimos. No sé si fue 3-2 o algo así y quedamos fuera del Mundial. Fue un fracaso estrepitoso para nosotros porque, bueno, veníamos de ser campeones de Europa sub-16 y teníamos muchas expectativas en hacer un gran Mundial. Pero bueno, se dio así, tocaba aceptarlo lo antes posible y bueno, sabíamos que muchas cosas buenas aún quedaban por venir ese año. ¿Qué jugadores había en aquella Argentina con la que os enfrentasteis? Pues los ha dicho tu compañero. Recuerdo que estaba Mascherano, que estaba Zabaleta, estaba yo creo que Tevez, me acuerdo mucho de él, porque me acuerdo que viajábamos en el avión con ellos y tenía una cicatriz en el cuello que es muy característica de él y me acuerdo que pues, me quedé un poquito impactado. Luego creo que estaba Maxi López también, que posteriormente estuvo en el Sí. Barcelona, delantero centro. Y bueno, y muchos más jugadores que a lo mejor ahora mismo no me acuerdo, pero que si repasas la lista de aquel partido, seguro que muchos te sonarán. Y ese mismo año debutas ya también con 17 años en el primer equipo del Valencia, jugas 2 partidos en primera antes de marcharte cedido. ¿Qué recuerdas en esos minutos como profesional? Bueno, pues imagínate para un chaval de 17 años debutar con el primer equipo, el equipo de su tierra, con lo que había sido mis ídolos y donde me había mirado yo, pues, por ejemplo, en Vicente Rodríguez, en el Kili González, en Pablo Aimar. Para mí era un sueño hecho realidad. Es verdad que solo había debutado, pero bueno, ya tenerme presente Rafa Benítez en ese momento para mí era un premio muy, muy importante. Y en 2004 llega otro gran momento con la selección, el Europeo Sub-19, si no mal recuerdo. Ganes el título con un auténtico equipazo, Ramos, Silva, Soldado, Borja Valero. ¿Qué significó para ti formar parte de esa generación y encima ser clave, fundar clave en aquella final? A ver, era el equipo que veníamos desde de pequeños, jugando juntos y bueno, y coincidimos en ese Europeo Sub-19 que fuimos campeones. Para nosotros, con esa edad era muy importante porque ya prácticamente todos al año siguiente íbamos a jugar en primera o en segunda división y haber sido campeones nos ayudaba mucho a todos. Creo que teníamos un equipo muy bueno, como tú dices, con Silva, Albiol, Ramos, estaba Juanfran, Borja Valero, Soldado. Teníamos jugadores muy reconocibles que posteriormente fueron y han sido grandes jugadores. Y bueno, también pues yo me alternaba, me acuerdo, ese torneo con David Silva. Uno jugaba un partido, luego el siguiente jugaba otro. Y bueno, me quedé un poco con la espina de no jugar uno y el otro no, sino de haber compartido campo, porque David, como bien sabes, podía jugar de media punta. Pero bueno, la verdad que fue un torneo espectacular donde todos rendimos a un gran nivel y además pude hacer goles y participar bastante, así que me sentí muy, muy protagonista en ese torneo. Digo que qué barbaridad, ¿no? Compartir al final equipo con jugadores que al final han sido todos prácticamente campeones de Europa. Sergio Ramos, Albiol también con aquella Europa League, David Silva en Inglaterra lo tienen, yo nunca he ido, pero lo tienen idolatrado, dicen que era buenísimo, ¿no? Al final es un equipo que perfectamente te puede competir una Champions League. Eran jugadores de primer nivel, que lo estaban demostrando y posteriormente lo demostraron aún más en los equipos que fueron. El caso de David Silva es un caso muy peculiar, porque aparte que lo conozco personalmente desde muy pequeño, creo que ir a Inglaterra, a la Premier League, y hacerse ese nombre, ¿no? Y jugar también y demostrar, no era sencillo.
Premier es un torneo muy físico, se dudaba mucho en su fichaje de si iba a rendir a ese nivel y creo que al final dio una lección a todos que ha sido pues una leyenda, ¿no? en el Manchester City. Sí, ya rápido, en plan, así de pregunta rápida, te quería preguntar por el tema disciplina. ¿Tú crees que aquellos jugadores que formaron esa plantilla, crees que en el fútbol, lo que le preguntamos a todos, hace falta ser disciplinado? Porque tú puedes tener talento, pero mucha gente que ha pasado por aquí dice que el talento, la disciplina gana al talento. ¿Tú crees que para llegar a ser un futbolista y consolidarte al final en un equipo de primera división tienes que ser disciplinado? Tienes que ser disciplinado y trabajar todos los días, o había jugadores que a lo mejor eran menos disciplinados, pero que eran muchísimo mejores en el campo? A ver, llegar a máximo nivel es el conjunto de muchísimas cosas. Siempre hemos dicho, además hay un vídeo de Fernando Torres donde dice que el trabajo duro vence al talento si el talento no trabaja duro, y es verdad. El trabajo duro es innegociable hoy en día, y más porque físicamente están todos muy bien preparados, con dieta, con alimentación, con trabajo físico, con suplemento de vitaminas, de gimnasio. Hoy en día, como no trabajes duro, como no corras, y además está viendo reflejado actualmente en el Real Madrid, como no corra y no trabajen los de arriba al máximo nivel, no le ganas a nadie. Entonces, es una consecuencia aparte la suerte también tiene que ser en factores muy importantes porque pues tema de lesiones y todo. Pero el trabajo duro, como te he dicho, es innegociable. Si luego aparte de eso tienes el talento, pues es una bomba. Y se está viendo en el caso de jugadores donde es verdad que el talento es innato, como el caso de, por ejemplo, yo diría de Lamine Yamal, pero estoy segurísimo de que hay un trabajo detrás brutal con ese chico, que viene trabajando desde bien pequeño y para estar físicamente al mismo nivel que los demás. Luego el talento sale y al final es una barbaridad, ¿no? Algo de lo que poco se habla, por ejemplo, de Lamine es que al final el nivel de presión, se habla mucho de Rafinha, pero es que el chaval creo que ha sido dentro del top 10 de las 5 grandes ligas que más balones ha recuperado en el tercio final de cuando estás atacando. Entonces, al final, cualquier jugador, por muy talentoso que sea hoy en día, si no corres y no presionas, al final no sirves. El Barça es el claro ejemplo, yo creo. Y sobre todo también el PSG. También he leído hace poco, digo, si a Ousmane Dembélé, que posiblemente era el jugador más vago de todos, con muchísima diferencia, has conseguido reconvertirlo y que sea un animal en la presión, en el trabajo, en el correr, yo creo que lo puedes hacer con cualquiera. Luego pues está la predisposición de los jugadores. Entonces, Xabi Alonso en este caso creo que tiene un trabajo muy, muy importante por delante, de convencer, sobre todo porque al final el entrenador tiene que convencer de qué manera quieres jugar y sobre todo de cómo quieres hacerlo. Y estoy convencido que tiene un trabajo duro, pero que lo va a conseguir, porque al final tiene todo y hijos que pueden hacerlo, pero tienes que convencerlos. Luego, volviendo ya un poquito a tu carrera, justo después de ese europeo del que hemos hablado, vas cedido al Tenerife. ¿Crees que ese gran torneo fue clave para que se concretara esa cesión? Y también queremos saber un poquito de cómo viviste ese primer año fuera del Valencia. Al final tú estás en Valencia desde los 10 hasta que debutas y es como estás en una burbuja. Al final estás muy cuidado, no te falta de nada, estás en todos los equipos y te valoran pues, como lo que eres, ¿no? Al final estás yendo a la selección, estás rindiendo a buen nivel y eres pues una de las perlas de la cantera, por así decirse. Pero cuando sales de ahí ya no lo eres. Vas a un equipo profesional de segunda división. La segunda es un torneo muy físico, una liga muy competida donde cualquiera puede ganar a cualquiera y está todo muy igualado y ya empiezas a competir con profesionales, con gente que pues ya es muy veterana, que todos quieren jugar porque al final el fútbol es así, el fútbol solo juega uno en su puesto y ya empiezas a competir. Pues bueno, cuando intentas ganarte el puesto, el día a día, y ahí es donde pues tuve que ganármelo. Al final yo tenía unas condiciones muy buenas, pero que tenía que demostrarlo. A mí nadie me iba a regalar nada. Y lo hice. Jugué prácticamente 34 partidos, metí 5 goles, di muchas asistencias y empecé un poquito a mostrar lo que era en realidad Jaime Gavilán. Entonces, para mí ese fue, creo que el paso más importante porque, como te digo, hay muchos canteranos que se van cedidos y ahí es el punto más importante donde tienes que demostrar para poder ganarte el volver a tu club de procedencia. Y pues por suerte o por lo que fuera, pues yo no tuve lesiones, tuve un rendimiento muy regular y así lo. Después llegas
La temporada siguiente llegas al Getafe por primera vez. Muchos te empezaron a ubicar ahí ya como un jugador consolidado en primera división. ¿Qué recuerdas de esta cesión? A nivel goleador fue tu mejor año, si no mal recuerdo. Y también, ¿crees que ese curso con Zucker, si no me equivoco, fue el que te marcó como futbolista de élite? Schuster. A ver, era la mayor prueba de fuego que podía tener. Equipo como el Getafe, que estaba empezando en sus inicios en Primera División, era su segundo año. Y bueno, que salió todo mejor, no pudo salir. Primer partido de temporada, debuto con gol, asistencia, ganamos en el campo del Español 0-2 y a partir de ahí, pues, cada jornada era asistencia, un gol. No metí mucho porque metí 5, pero sí que es verdad que di prácticamente, no sé si fueron 12 o 14 asistencias, que son muchas. Y bueno, al final tuve ese reconocimiento que fue pues, ir convocado con la selección, que para un futbolista creo que es lo máximo. Bueno, y en el Getafe, digo, en el Getafe al final compartiste vestuario con Paunovic, que hizo 10 goles, con Dani Guiza, que también estuvo por ahí, que ya ha empezado también a destacar. ¿Cómo era el ambiente en aquel vestuario? A nivel de ser el delantero, compartir tantos goles. A ver, el ambiente en ese equipo fue clave porque era un equipo pequeño donde la clave era el vestuario porque éramos muy, muy amigos todos, muy compañeros. Salíamos prácticamente a cenar casi todos los jueves y eso al final se nota en el campo. Hace Y grupo. hace mucho grupo, sí, sí. Y esa fue la clave del Getafe ese año. Teníamos gente, mezclamos gente veterana, como era el caso de Belenguer, de Diego Rivas, de Mariano Pernía, con gente cedida que veníamos de equipos donde queríamos mostrarnos en primera división, dar el nivel para poder merecer el volver a nuestros equipos. Yo en el Valencia, en el caso de otro compañero a su club, y creo que compaginamos muy bien esas dos cosas. ¿Crees que al final el tener un buen grupo es lo más importante dentro del fútbol profesional? Quizá en inferiores no tanto, pero en fútbol profesional, incluso más que a nivel táctico, el llevarte bien con tus compañeros y tal, es lo más importante. A ver, lo más importante, no creo que sea lo más importante, pero puede ser, te puede ayudar a conseguir los objetivos, que es al final, en el campo al final es donde se ganan las cosas y donde uno tiene que demostrar y dar el do de pecho y rendir. Pero es verdad que todo esto te ayuda a conseguir eso. Entonces yo creo que tener una buena armonía en el vestuario, creo que en los momentos difíciles te ayuda a sobresalir, ¿no? A sobreponerte a todo esto. Y en los momentos donde son buenos, pues te ayuda a disfrutarlos mucho más. Y después os quedáis a solo 3 puntos de meteros en Europa. Duele mucho quedarse tan cerca del logro europeo y eh, un logro también como un equipo modesto como era el Getafe. Cerca, pero no tan cerca. Es verdad que por circunstancias, las últimas jornadas nosotros ganamos, creo que los últimos partidos y perdieron los de arriba. Y luego lo ves en la clasificación y dices, ostras, nos hemos quedado más cerca de lo que parecía. Pero bueno, estuvimos toda la temporada décimos, octavos, séptimos y hasta última hora estuvimos peleando, pero no era algo que estaba tan cerca como al final parece quedar. Bueno, pero ya rozasteis la Europa League. Estuvimos cerquita, sí, estuvimos cerquita. Luego te queríamos preguntar un poquillo sobre ese punto, cuando vuelves ya después de esta temporada al Valencia, te renuevan para que no te vayas al Arsenal, que ya te estaba siguiendo. Entonces llega el tema de la lesión del cruzado. ¿Cómo afrontaste ese palo? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Momento más difícil de mi carrera. Es el de mi primera lesión, pero sobre todo el de la segunda. Pero el de la primera estaba en un momento muy, muy bueno. Estaba sintiéndome importante dentro del equipo, estaba jugando, alternando con Vicente y con Silva y teniendo partidos de titular y encontrándome muy bien, en mi prime, por así decirlo. Y cuando te viene un golpe así de duro, pues es que pasas de estar en las portadas, por así decirse, a que todo el mundo se olvide de ti. Hay un trabajo detrás muy difícil y donde tienes que estar muy bien arropado para poder sobreponerte a todo eso. Después vuelves al Valencia, pero casi no tienes protagonismo. Y otra vez vuelves al Coliseum. ¿Cómo fue volver a recuperar sensaciones tras una lesión tan dura? ¿Y cómo recibiste la llamada de Ángel Torres? Pues fue cuando recibí su llamada para volver, fue la hostia, la verdad. Fue un momento de decir, vuelvo a casa. Fíjate que yo estaba en casa, estaba en Valencia, pero realmente
fue decir, vuelvo a casa, donde había sido feliz, donde había rendido a muy buen nivel, y volver otra vez a Getafe para mí era anímicamente, conforme me encontraba después de haber atravesado una lesión muy importante y de salir como había sido de Valencia, la hostia. Entonces, ni me lo pensé, le dije a mi representante que adelante, y prácticamente después a los 3 días estaba ya jugando un partido de Copa con el Getafe. Y luego también queremos saber un poquito tu relación con Ángel Torres, porque al final cualquier jugador que ha pasado por el Getafe siempre dice lo mismo: Ángel Torres es Jesucristo, Ángel Torres esto, Ángel Torres lo otro. Entonces, muchos al final lo consideran también uno de los mejores presidentes de la liga, por no decir de la historia, porque al final mantener al Getafe tanto tiempo en primera tiene su mérito. ¿Tú cómo lo ves? Para mí ha sido mi padre futbolístico, por así decirlo. Me dio la oportunidad de debutar en primera, o redebutar, porque al final en Valencia no lo considero casi debutar porque no estuve en la plantilla, pero darme la oportunidad de ir a Getafe, de consagrarme en primera, por así decirlo, y después, en mi peor momento, después de una lesión tan importante, tenderme la mano y decir, Gaby, vente a Getafe que vas a volver a ser el de antes. Para mí eso no tiene precio, y no... Siempre lo he dicho y se lo diré, me faltan palabras de agradecimiento para Ángel. Y tú actualmente, al tema de ser entrenador, por ejemplo, si te sale un chaval aquí que sea Jesucristo, ¿tú le haces una llamadita a Ángel Torres o se lo recomiendas antes al Valencia? A ver, por proximidad y demás, tengo más relación con el Getafe con el Valencia. Es más, posiblemente en los próximos años pueda estar en Getafe entrenando en categorías inferiores, filial, no lo sé. La verdad que es algo que está ahí. Con Valencia, pues tengo amigos aún, pero realmente la relación, como hace tanto que salí de allí, no es tan cercana. Pero bueno, cualquiera de los dos no tendría ningún problema en hacer una llamada y decir, este chaval creo que os puede servir. Ya tirándole a nivel Getafe, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, tocamos el tema un poquito actual del Getafe, o sea, para mí yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho en vídeos normales en el canal de Tier, en plan en el canal normal, que a mí el Getafe me parece uno de los equipos que trabaja como si fuera tú cuando juegas a la Play el modo manager, que te saca un chaval de tercera federación y te lo pone a jugar en primera y despunta, o sea, que es algo que no haría nadie o que no tiene ningún tipo de sentido, también lo digo, y el cariño también que le tengo yo personalmente a Bordalás, que lo que hace, su juego será muy criticado, pero lo que hace cada partido es increíble. O sea, es que no, para mí lo de Bordalás no tiene explicación. ¿Y qué opinas de la situación actual del Getafe? Porque es que siempre a lo grande rasca puntos. El Barça no puede ir al Coliseum porque le cuesta un poquito. Pues como tú dices, lo de la sobre todo y el anterior ha sido un milagro. Y el milagro se llama Bordalás. Sí. Salvar al equipo con una plantilla tan corta, el nivel de plantilla, que realmente iban muy justitos, tiene un mérito de la leche. Y gracias a Bordalás, a que han creído en él. Su forma de trabajar es muy peculiar, porque van los jugadores al límite, se dejan todo lo que tienen, y esa forma de presionar arriba, de ganar segundas jugadas, de balones divididos, pues en eso son los mejores. Y ahí es la diferencia muchas veces. Cuando te digo que a veces el trabajo duro vence al talento, me refiero a eso. Cuando un entrenador tiene las cosas muy claras y el jugador lo sigue hasta el final, porque hay jugadores que son la extensión de él, como es el caso de Luis Milla, de Arambarri, de Gené, de jugadores que llevan mucho tiempo ahí en el Getafe y tienen ADN Bordalás, pues al final no nos imaginamos un Getafe sin Bordalás. Y en este caso, pues tiene muchísimo mérito. Este año parece que el mercado de fichajes está mucho más activo, se está reforzando bien, y venimos a lo que has dicho antes, que está fichando jugadores que vienen a lo mejor de segunda, de jugadores que están empezando, de algún jugador que ha venido de primera red, y tiene mucho mérito porque al final ve el potencial a un jugador de primera red y luego meterlo sin tapujos en primera división, mucho mérito, y hay que aplaudirlo. La verdad que revalorizar ese tipo de jugadores, simplemente ya para ellos y para el club, es un activo luego para poder venderlo de la leche. Es trabajar bien el mercado, la verdad. Ahora pasando ya un poquito a tu etapa en el Euro Getafe, esa temporada llegas con Laudrup, llegáis semifinales de la UEFA y tú eres titular contra el Bayern de Múnich en una eliminatoria que todavía hoy se recuerda, ¿vale? Entonces, ¿qué sensaciones dejó
esa noche loca en el Coliseum y qué se dijo en el vestuario después de caer eliminados de esa forma tan cruel, porque al final caer con esos 2 goles de Luca Toni pues no es la mejor forma de caer. A ver, fue una eliminatoria espectacular en todos los aspectos. Ya no solo esa eliminatoria, sino toda la trayectoria que tuvimos en la Europa League, que en ese momento, bueno, era Copa de la UEFA en ese momento. Eliminando al AEK, al Benfica, también en el camino al Tottenham. Al final creo que hicimos una eliminatoria y un campeonato espectacular donde el broche era el Bayern. Sí. Ahora viéndolo con perspectiva y desde la distancia, ya ha pasado muchos años, pues creo que el recuerdo es muy bonito, muy, muy bonito. En ese momento del partido, el vestuario era un cementerio, no se escuchaba nada, nada. Todos callados, porque fue una tan grande, porque cuando lo saboreas y lo tienes tan cerca, y eliminar a un Bayern de Múnich con los jugadores que tenía en ese momento, imagínate. Así que, como te digo, el recuerdo, aún pasando lo que pasó, es una pasada. Y que todo el mundo se acuerde y te diga que en ese momento todo el mundo era del Getafe, creo que es algo muy bonito. Es que encima ya desde el minuto 6 que os expulsan a De la Red, o sea, todo era como muy... Buah, llegáis a la prórroga contra un equipo que tenía Schweinsteiger, Philipp Lahm, o sea, era una locura ese equipo, y llegáis ahí a meteros 3-1, o sea, es que no tenía ningún sentido. Entonces, al final es lo que tú dices, en plan, toda España era en ese momento del Getafe, o sea, es que era una locura lo que se sintió, y luego yo me acuerdo de tener, nada, 6 años que tenía en ese momento, seguramente algo así, y llegar al cole y decir, ¿habéis visto lo del Getafe tal? Y todos hablando con 6 años del Getafe. O sea, era una locura lo de esa época. Lo que conseguiste fue increíble. Sí, 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 sí. Como tú dices, fue espectacular. Lo que fue la hostia, ver al Rey en el palco, no cabía un alfiler en el Coliseum y bueno, y ver al Bayern de Múnich con Ribéry, Schweinsteiger, De Michel, Kahn, Luca Toni, Kroos estaba en el banquillo. O sea, fijaros el nivel de ese Bayern. Y verlos sufrir, verlos que son tan mal y bueno, creo que al final es muy bonito recordarlo así. Sí, no, y al final, bueno, todos me una frase, como dijo el bueno de Bordalás, esto es fútbol, papá. ¿Qué te pareció Laudrup como entrenador y qué tenía de especial ese equipo para llegar tan lejos en Europa? A ver, Laudrup demostró ser un gran entrenador. Es verdad que no lo hemos visto posteriormente en continuar su carrera en grandes equipos y demás, porque estoy un poco perdido con él, la verdad. Pero ese equipo jugaba muy bien. Y jugaba muy bien porque teníamos grandes jugadores, y es la verdad. Tener a De la Red, a Granero, a Uche, a Manu del Moral. Tenemos muy buenos futbolistas, a Casquero. Creo que Pablo Hernández. Creo que tenemos jugadores jóvenes con mucho hambre bueno, que se empezaron a mostrar no solo en España, sino también en Europa ese año. Es que vaya equipito, en verdad. Te pones a mirar la hora y luego la carrera que habéis hecho todos. Es que Cata juntasteis, Díaz, la verdad juntasteis que mucho teníamos, prime, ¿eh? el Pato Gondacheri estaba, o sea que al final teníamos jugadores que también tenían experiencia. Luego llegó Unai Emery al Valencia y prefiere contar con Mata y Silva. Así que fichas por el Getafe en propiedad. ¿Cómo fue ese paso definitivo? Bueno, fueron circunstancias. Es verdad que Mata estaba explotando, llevaba una dinámica muy buena y se estaba empezando a mostrar lo que, imaginaros, el jugador que ha sido Claro. Juan Mata y luego David Silva en esa posición. Había overbooking en la banda izquierda, más Vicente Rodríguez que estaba ahí. Entonces, para mí lo mejor era, pues bueno, después de esa cesión en Getafe, pues me ofrecieron la posibilidad de ya firmar con ellos y pertenecer al club y bueno, creo que fue algo muy fácil de hacer, una transacción muy, muy sencilla. Claro, es que viéndolo ahora, ¿cómo valoras el tema de, al ser suplente de David Silva, de Juan Mata, cuando te tuvieran que comentar que salieras, ¿tú lo entendías o tú creías que podrías haberte ganado el puesto en el Valencia? A ver, yo confiaba en mí mucho, eso estaba clarísimo. Es verdad que la competencia era real, porque al final estábamos jugando de jugadores que no solo eran muy importantes en Valencia, sino en la selección. Entonces sabía que iba a ser más difícil jugar, mi posicionamiento era en primer lugar o en primer momento que me quería quedar, pero luego, pues bueno, después de una charla que tuve con Koeman y con José María Vaquero, pues llegamos a la conclusión de firmar por el Getafe, de incorporarme otra vez al club azulón y bueno,
yo lo vi con buenos ojos también. Y luego, ¿cómo viviste esos años en el Coliseum ahí, ya como uno de los referentes? Porque ya no eras la promesa, ahora ya eras uno de esos jugadores que dices, piensas en el Getafe, vale, sí, Jaime Gavilán. Entonces, ¿qué temporada recuerdas con más cariño dentro, quitando ya la del Euro Getafe? Pues yo creo que todos los años han sido muy bonitos. Es verdad que hemos tenido años de jugar en Europa, con otros años de salvarnos la última jornada, así éramos nosotros, una montaña rusa. Pero bueno, sabíamos que, joder, que la exigencia en primera división es muy alta y que cada año todos los equipos se refuerzan, tiene grandes plantillas y bueno, que nuestro primer objetivo de todos es la permanencia, de consolidar el equipo en primera división. Y no me quedaría con un año en concreto. Es verdad que ese año de Europa fue muy bonito, donde disfrutamos mucho, pero hubo años donde mi penúltimo año en Getafe o de los últimos quedamos sextos. Creo que hicimos grandes temporadas, donde vinieron también otros jugadores que luego estuvieron muchos años con nosotros. Y Sí. creo que empezamos a formar un club donde era muy difícil ganarnos, en casa sobre todo. Y luego también, sobre todo, porque éramos un equipo normalmente que jugábamos muy bien al fútbol. Y luego en el Getafe, ya en tu casi última etapa, viviste también un poquito la irrupción de Pedro León, de Sarabia. Ya desde pequeños se les veía que eran unos talentos distintos. Al final pasó lo que pasó con Pedro León, pero Sarabia sí que ha tenido una carrera más longeva. ¿Qué crees que les ha podido diferenciar un poquillo? Porque al principio parecía que Pedro León sería la máxima estrella y al final Sarabia ha sido el jugador que más ha terminado despuntando en Europa. Sí, Pedro León tenía un talento innato, un golpeo de balón. Yo creo que no he visto ningún golpeo de balón como el de él nunca. Y he estado con grandes jugadores en muchos equipos. Tenía uno contra uno, desborde, un centro espectacular, conducción, descaro. Lo tenía todo. Es verdad que su salida al Madrid, de la manera luego que vuelve, creo que le hizo mucho daño psicológicamente por el tema que vivió con Mourinho y demás. Pero bueno, Sí. luego hizo muy buenas temporadas. Ha sido un jugador siempre muy importante para el Getafe. Y bueno, lo de Pablo Sarabia, pues la verdad que fue una sorpresa para todos. Tenía un talento muy bueno, donde era un jugador con muchas cosas y un techo aún por descubrir. Y bueno, lo descubrimos que lo hizo en Sevilla, en todos los equipos que están en la selección y en el PSG, siempre donde estaba metido goles. Creo que ha sido un jugador con mucho gol y creo que ha sido también un poco la diferencia de Pablo, ¿no? Que tenía mucho gol y mucha llegada. Después, en la última temporada en el Geta, Cosmin fue el segundo entrenador de Mm. Luis García. ¿Cómo viviste el ver que uno de tus excompañeros tuyos fuera el segundo entrenador? No, fue el primero. Cuando se va Luis García entra Cosmin. Es verdad que estábamos en una situación complicada y llamaron a Cosmin y salvó el equipo. Fue mi última temporada en Getafe. Pues nada, al final bueno, también hacía tiempo que no había estado con Cosmin, porque yo coincidí mi primer año, creo que fue Sí. en 2005 y luego lo vuelvo a tener en 2013, 8 años después. Pero sí, se hace a veces, se hizo un poco raro, aunque bueno, Cosmin es un fenómeno, creo que tenía mucho carácter y bueno, también creo que le ayudé mucho a conseguir ese objetivo de la permanencia, porque el equipo estaba en una situación un poco complicada y creo que, bueno, creo que los veteranos en ese momento lo hicimos muy bien y el objetivo que era mantener al equipo en primera división. Y luego has estado también más de 200 partidos en el Getafe, no sé si 217 o algo así. ¿Qué es para ti el Getafe? ¿Es como ya tu primer equipo? O sea, ¿lo tienes más arriba que el Valencia o al final el Valencia es el club de tus amores? A ver, yo siempre he dicho que he tenido dos etapas, ¿no? Como futbolista. Mi etapa de formación, mi etapa donde me han formado no solo como jugador, sino como persona y donde me han tratado a las mil maravillas y eso fue en Valencia, desde los 10 años hasta que debuté en primera. Y luego hay otro equipo que profesionalmente me lo ha dado todo y ha sido el Getafe. Por circunstancias, pues yo voy a Getafe y es donde he rendido más y he tenido mucho más protagonismo y me he sentido más importante. ¿Que me hubiera gustado tener esa carrera en Valencia? Por supuesto que sí. Al final yo soy valenciano y es el club donde yo siempre he querido estar, pero el Getafe lo considero mi casa. Así que igualmente, profesionalmente, por así decirlo, creo que el Getafe me ha dado mucho más, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, en tu última temporada, donde al final os acabáis salvando cuando el equipo estaba siendo un poco desastroso esa temporada, que te crees el pilar fundamental, ya que eres un tío que lleva pues muchos años en el Getafe, viene gente nueva, era como esa presión de al final pues ser un pilar clave porque llevas años y sabes cómo funciona aparte la estructura del club,
a nivel juego, ¿sentiste que había presión o siempre quisiste apoyar a los tuyos y pudo salir la cosa? No, al final es responsabilidad lo que tiene uno, sentido un poco de pertenencia. Después de tantos años, uno lo que quiere es salvar el equipo por encima de si juego o no juego. Y bueno, es verdad que sí que jugué con la última etapa con Cosmin y lo que quería, sabía que posiblemente podía ser mi año en Getafe y vamos, iba a hacerlo todo lo posible para que el club permaneciera en primera. Y al final lo conseguimos y creo que fue una satisfacción doble. Siguiendo un poquillo en temas Getafe, ¿hay alguna anécdota curiosa o graciosa que puedas contar así del vestuario de cuando salvasteis? También algún de cuando estabais en el viaje europeo con el Eurojeta o alguna concentración, alguna anécdota así que tenga graciosa. Bueno, hay muchas, porque al final había muchos humoristas dentro del equipo. ¿Alguno de ellos Y bueno, cuál yo creo sería? que teníamos con Peñi, que es pues bueno, el utillero del equipo, la verdad que tenemos muchas anécdotas muy graciosas, porque al final siempre teníamos muy buen rollo con él y con todos los compañeros, siempre buscábamos pues alguna canción, algún disfraz chulo y pues, siempre hacíamos cosas, ¿no? En el vestuario. Creo que el ambiente fue clave en Getafe, siempre lo he dicho, que han sido mis mejores años, no solo como futbolista, sino también personalmente. Y creo que las anécdotas me las guardo para mí porque algunas no se pueden contar. Pero bueno, Vale. disfrutamos mucho todos. Luego ya también está el tema de que fuiste al Levante siendo canterano del Valencia. O sea, al final esto hoy en día sigue impactando a cualquier jugador, por ejemplo, Pepelu, cuando fue del Levante al Valencia al revés, Mm. impactó. ¿Cómo valoras tú por el conjunto Granota y cómo viviste ese momento? Porque al final ya sabemos de la rivalidad que hay entre los dos equipos y quizás siendo tan del Levante, o sea, tan del Valencia, perdona, puede impactar que terminas jugando también una temporada en el Levante. A ver, es verdad que ya había precedentes. Pues, Pedro Ya. López, David Navarro, Juan Fran, había ya precedentes de jugadores que habían estado en los dos equipos, entonces yo pues era uno más, ¿no? Yo al final me considero valenciano, ¿sabes? Y como valenciano, pues el Levante es un equipo de la comunidad valenciana y yo pues, lo vi con muy buenos ojos. Además de Levante, mis padres siempre han vivido ahí y para mí creo que era un orgullo también representar al Levante. No me lo tomaba como una rivalidad. Para mí nunca ha existido esa rivalidad. Es verdad que hay que respetar la historia de ambos y bueno, tendrán sus más y sus menos, que yo lo respeto, pero bueno, para mí siempre ha habido buena sintonía entre los dos. Y bueno, en mi paso por el Levante pues, fue fugaz, la verdad. Yo fui con Mendilibar con mucha ilusión de poder estar bastante tiempo en el club, pero por circunstancias, lesiones, luego hubo cambio de entrenador muy temprano y vino pues, un entrenador que no contaba conmigo y tuve que salir en el mercado de enero. Así que es verdad que me hubiera gustado que hubieran salido las cosas lo mejor, pero bueno, al final hay que aceptar las cosas como vienen, sobreponerse y mirar hacia adelante. Bueno, y después tuviste así unas experiencias fuera de fútbol europeo, como fue en el extranjero, fuiste a jugar a la Liga Coreana, a la Liga India, y después, ¿por qué decidiste volver a España y al Alcorcón? Bueno, pues después de ese periplo de experiencias que me enriquecieron mucho como persona, porque vi experiencias muy buenas y muy positivas, pues bueno, decido volver al Alcorcón porque tenía ganas de volver a España. Y cuando me propusieron la de volver al Alcorcón, encima a Madrid, donde ya había estado en Getafe muchísimos años, se me abrieron los ojos. Dije, joder, claro que sí. Vamos a hacerlo. Creo que para mí terminar en segunda división después de este periplo fuera, pues creo que era muy bueno y bueno, y así lo hice. Para mí fue otra oportunidad de reencontrarme y de vivir otra vez la competición aquí en España, que la echaba mucho de menos. ¿En el Alcorcón coincidiste con algún jugador que haya triunfado luego? ¿O era más equipo normalillo? Pues la verdad que habíamos varios que habíamos estado muchos años en primera, como era Víctor Casajesús, en Mallorca, en Levante, estaba también Héctor Rodas, pero no ha habido ningún jugador top en ese momento joven que luego haya. Verdad que teníamos muy buena plantilla, pues estaba también, bueno, ¿cómo decirte? Estaba Jonathan, un jugador que estaba en el Villarreal. Tenemos jugadores muy experimentados en segunda y jugadores pues, que se querían hacer un nombre también en la competición. Estuvimos la primera vuelta primeros, así te lo digo, estuvimos a punto de ascender, aunque hicimos una segunda vuelta muy mala. Y bueno,
al final fue una experiencia muy positiva donde bueno, disfruté mucho en el equipo porque había un vestuario también que era la hostia. ¿Ves? Cuando te vas fuera del fútbol europeo, vas a Corea, vas a India, que son ligas, porque bueno, aquí en el fútbol europeo no son tan conocidas, ya que son experiencias a las que vas a la aventura. ¿Hay algo que te sorprendiera? Por ejemplo, el trato de la gente, las instalaciones, ¿hay algo que te sorprendiera en esas ligas? A ver, me sorprendió en la India, por ejemplo, los campos tan grandes y cómo se llenaban. En nuestro campo donde jugábamos nosotros eran 90.000 personas. Y bueno, yo tampoco estaba acostumbrado a eso, salvo que jugaras en el Camp Nou o en el Bernabéu, que no llegaba a eso. La verdad que estaba muy bien montado todo, muy bien organizado. Me sorprendió gratamente como la gente, lo amable que era y lo feliz que era pese a las carencias que tienen en otras cosas. Y en Corea, la verdad que el fútbol me sorprendió porque juega muy bien. Físicamente son un espectáculo. Es verdad que la toma de decisiones es ahí donde tienen que mejorar, pero bueno, las dos experiencias muy buenas y muy bonitas. Y después, si tuvieras que quedarte con un momento de toda tu carrera, ¿cuál sería? Un momento. Un momento de toda tu carrera. Yo creo que el primer año de Getafe lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho. Un año muy completo en todos los aspectos, donde rendía a un nivel altísimo y aunque todos los años han sido bastante buenos, creo que ese fue el mejor con Bert Schuster. Y ahora, ¿qué consejo le darías a cualquier chaval que esté empezando en una cantera, ya sea la del Valencia o cualquier equipo de España, para que pueda al menos llegar a primera división o segunda división, es decir, el fútbol profesional? O sea, ¿qué le recomiendas? Bueno, lo primero que sea humilde. La humildad es lo que te lleva al éxito, casi siempre, casi siempre. Que sea trabajador, bueno, que tenga suerte, sobre todo, porque la suerte, sobre todo en el tema de lesiones, es muy importante. Y sobre todo que tenga ambición. La ambición es lo que yo les transmito, intento transmitir a los chavales, esas ganas de aprender, esas ganas de mejorar. Eso en el día a día es fundamental, que conforme se entrena, se juega. Y eso es un lema que es así, no hay más. Y luego, pues bueno, calma sobre todo también para los padres, que muchas veces meten una presión de más a los chavales, que les dejen disfrutar, que les dejen divertirse y sobre todo que aparte de jugar, que estudien, que es muy importante estar formado para lo que viene y sobre todo porque a veces el ser futbolista o llegar a primera división o a segunda o ser profesional muchas veces no depende de uno mismo, se pueden torcer por lo que sea y hay que estar preparado y estar formado para lo que viene, que es la vida. Correcto. Bueno, Iván Pérez destacó lo mismo. Al final, el tema del estudiar, por mucho que el fútbol sea así muy bueno, pueden haber mil circunstancias que al final no te lleven a ser futbolista y al menos tener esa segunda vía de estudiar siempre va bien. O sea, nunca va mal el estudiar. Y luego te quería, bueno, si quieres aportar algo. No, nada, que estoy de acuerdo contigo. Nada, y luego el tema de que eres entrenador ahora mismo y ahora ves el fútbol ya desde fuera. No sé si ves alguna perspectiva diferente al tema de ser entrenador. Entonces, ¿cómo es Javi Gavilán como entrenador? Y si te fijas en los que fueron tus entrenadores o aplicas una idea propia que te da tu propio rendimiento. A ver, yo intento, de mi experiencia sobre todo y lo que he vivido como futbolista, al final es un plus para nosotros, por ese sentimiento, ¿no? Eso que sientes en ese momento, en cada circunstancia, aplicarlo. Es verdad que de todos los entrenadores se aprende. Y bueno, y muchas veces pienso que lo difícil que es entrenar, ¿no? A 25 chavales, cada uno que quiere jugar, que tiene sus problemas, cada uno independiente, y tú tienes que saber manejar un poco todo e intentar acertar, ser justo, porque al final lo que un entrenador lo que quiere es ser justo, y intentar sacar lo mejor para el equipo para ganar partido, para ser competitivo, para sobre todo en lo que estoy yo, que es en la formación, para que mejoren, ¿no? Y que termine el año y diga, hostia, ¿cómo ha evolucionado este chico? ¿Cómo ha mejorado este chico? ¿O qué progresión tiene, ¿no? Que aprendan y que mejoren. Así para terminar, ¿crees que hay alguien así de tus amigos, como ya sea en el mundo del fútbol, que podríamos hacer una entrevista de este estilo que podría ir bastante bien? Una nominación así tontorrona. Te sabría decir, pero lo pensaré y os lo diré. En cuanto sepa alguien, os mando y digo, pegarle un toque a este a ver si sale entrevista. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por hoy. Tenemos que Esperemos pedir, que sobre todo hayas pedirle estado al bien. final
al final perdón porque hoy empanado. Es así. Hay que pedirle Nada, perdón nada. también al pobre Jaime, que pues, aquí una Tío. noche, ha sido noche europea, pero en la taza del váter, porque en otro sitio. Bueno, lo he Venga, dicho, mejórate, Jaime. tío. Lo he dicho, Jaime, que espero que hayas estado cómodo en la entrevista Sí, sí. y eso, tipo, al final es que estamos empezando el proyecto y tal y agradecemos que gente como tú pues quiera participar así un poquillo con el tema de las entrevistas para que podamos ir evolucionando también. O sea, de verdad que se aprecia mucho. Siempre, claro que sí. Todo lo que sea para ayudar, para gente como vosotros que está empezando, yo encantado. Vale. Vale, muchas gracias, ¿eh? Venga, un abrazo fuerte. Venga, Hasta muy luego. bien. Gracias, Jaime. Adiós. Adiós. Luego.